¿Alguna vez has sentido que las conversaciones a tu alrededor carecen de sentido? Que mientras los demás están distraídos con lo inmediato, con lo banal, tú estás atrapado en un pensamiento más grande, más profundo, más inquietante. ¿Por qué algunas personas simplemente no encajan en la multitud? ¿Por qué prefieren la compañía del silencio a la del ruido interminable de las conversaciones vacías? ¿Acaso la inteligencia es un regalo o una carga que empuja al aislamiento? Tenía una respuesta a esto. Para él, la sociedad estaba repleta de distracciones triviales, de personas que hablaban cosas sin sentido, de relaciones superficiales que solo servían para llenar el tiempo, pero no el alma. La inteligencia, en su visión, no era una ventaja social, sino una barrera. No es difícil entender por qué. Las mentes brillantes no se preocupan por la vida social de la misma manera que el resto. No porque no necesiten compañía, sino porque sus intereses, su forma de ver el mundo, su manera de pensar, los colocan en una posición donde la mayoría de las interacciones se sienten forzadas, innecesarias o simplemente agotadoras. ¿Alguna vez has sentido que las conversaciones a tu alrededor carecen de sentido? Que mientras los demás están distraídos con lo inmediato, con lo banal, tú estás atrapado en un pensamiento más grande, más profundo, más inquietante. Que mientras todos se entretienen con lo superficial, tú te preguntas cosas que pocos siquiera consideran. No es arrogancia, no te sientes superior, es simplemente un hecho. Una mente que opera a un nivel diferente no siempre encaja en el molde de la sociedad, y eso tiene un precio. El mundo en el que vivimos no está diseñado para la introspección, está diseñado para el entretenimiento constante, la validación inmediata, la socialización incesante. Nos enseñan que el éxito se mide en la cantidad de amigos, en el número de interacciones, en la habilidad para encajar en cualquier grupo. Pero, ¿y si encajar no fuera el objetivo? Schopenhauer creía que la soledad no era una condena, sino una condición natural para aquellos que piensan diferente. Cuando eres capaz de ver más allá de lo inmediato pierde su atractivo. Cuando puedes percibir lo efímero de cada interacción, es difícil invertir en ellas con entusiasmo. Piensa en esto. Los grandes pensadores de la historia, aquellos que dejaron un legado imborrable, fueron conocidos por su vida social, por su capacidad de hacer amigos en cada lugar que visitaban. O fueron, en su mayoría, personas que encontraron en la soledad un refugio para su intelecto. Nikola Tesla evitaba el contacto humano siempre que podía. Veía las relaciones sociales como una distracción de su trabajo. Friedrich Nietzsche decía que la multitud es un océano donde los espíritus libres se ahogan. Isaac Newton pasó años aislado, obsesionado con sus descubrimientos, sin preocuparse por la interacción con los demás. Todos ellos estaban equivocados, o simplemente entendieron algo que la mayoría nunca comprenderá. La verdad es que no se trata de evitar la sociedad por completo. Se trata de saber elegir en qué interacciones vale la pena invertir tu energía. Cuando comprendes lo frágiles que son la mayoría de las conexiones humanas, empiezas a verlas de manera diferente. No se trata de despreciar a los demás. Se trata de entender que para algunas personas la conversación profunda es la única que realmente tiene sentido. Que no buscan validación en cada interacción, sino significado. Que la superficialidad para ellos no es solo aburrida, es insoportable. Y cuando te das cuenta de eso, la soledad deja de ser un problema y se convierte en una ventaja. Porque mientras la mayoría busca desesperadamente llenar el vacío con ruido, las mentes brillantes encuentran en el silencio un espacio para pensar. Mientras otros temen quedarse a solas con sus pensamientos, ellos los abrazan. Mientras el mundo corre tras la validación externa, ellos descubren que la verdadera independencia empieza cuando dejas de necesitarla. Pero hay algo más. La soledad mal manejada también puede volverse un peso. Porque si bien alejarse de la superficialidad es una liberación, alejarse de todo puede ser una trampa. El equilibrio está en encontrar un punto medio. Saber cuándo la soledad es una herramienta y cuándo es un escudo. Cuándo es un refugio y cuándo es un laberinto. Cuándo es una elección y cuándo es un escape. Schopenhauer lo entendió bien. No es la sociedad el problema.
Es el apego. La mayoría sufre porque necesita validación, porque teme no encajar, porque ve la compañía como un requisito de la felicidad. Pero cuando comprendes que puedes existir sin depender de la aceptación ajena, dejas de angustiarte por la falta de conexiones superficiales. Dejas de intentar adaptarte a un molde que nunca fue hecho para ti. Y en ese momento, descubres algo que pocos entienden, que la verdadera libertad no está en alejarse de la sociedad, ni en encerrar a la fuerza. Está en saber quién eres, qué necesitas, y en no negociar tu esencia por la comodidad de la multitud. Porque si bien el mundo puede ser un teatro, la inteligencia te da una opción que pocos se atreven a tomar: ser el observador en lugar del actor. Y cuando logras eso, cuando aprendes a interactuar sin perderte, cuando descubres que la compañía equivocada es más solitaria que la propia soledad, te das cuenta de que no necesitas encajar. No todos pueden soportar la soledad, no porque sea insoportable en sí misma, sino porque enfrentarse a uno mismo sin distracciones es un desafío que pocos están dispuestos a aceptar. La soledad es estar contigo, es descubrir que lejos del ruido hay un espacio donde florecen las ideas, un espacio para construirte a ti mismo. No es casualidad que los más brillantes de la historia se aparten del mundo en algún momento de sus vidas, no porque odiaran a la humanidad, sino porque entendieron que para crear, para pensar, para descubrir, a veces es necesario alejarse del ruido. Porque la mente, cuando se le da el espacio suficiente, puede hacer cosas extraordinarias. Pero muchos confunden la soledad con el aislamiento, y hay una gran diferencia entre ambas. La soledad bien utilizada es una herramienta. Te permite enfocarte, crecer, profundizar en lo que realmente importa. El aislamiento, en cambio, es un escape, un refugio donde se esconde el miedo, la frustración, la incapacidad de interactuar con el mundo. No es lo mismo elegir la soledad que ser prisionera de ella. Schopenhauer no era un ermitaño. Era un pensador que comprendía que la interacción constante con la sociedad podía ser una distracción más que una necesidad. Que la verdadera conexión no se encuentra en la cantidad de personas a tu alrededor, sino en la calidad de las interacciones que decides tener. Detengámonos un momento para pensar en esto. Si la sociedad premia la socialización, si el éxito parece estar ligado a la cantidad de amigos, a la capacidad de encajar, a la habilidad de mantener conversaciones constantes, ¿por qué hay tantas personas rodeadas de gente que se sienten completamente solas? La verdadera compañía no es la presencia de otros, es la presencia de significado, de propósito, de algo que trascienda lo inmediato, lo banal, lo fugaz. Y eso es algo que no se encuentra en todas partes. Por eso las personas más inteligentes no se preocupan tanto por la vida social, no porque la rechacen por completo, sino porque entienden que el tiempo es el recurso más valioso que tienen. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo comprendes, te das cuenta de que no tiene sentido gastarlo en interacciones que no aportan, en relaciones que solo existen por costumbre, en conversaciones que se olvidan en cuestión de horas. Hay un punto en el que la mente se da cuenta de que no estás aquí para ser entendido por todos. No estás aquí para encajar en un molde que nunca fue diseñado para ti. Estás aquí para pensar, para cuestionar, para desafiar. Y sí, a veces eso significa estar solo. Pero si la alternativa es perderte en el ruido, en la distracción, en la necesidad constante de validación externa, entonces quizás la soledad no sea una carga, sino una bendición. Nunca estuviste realmente solo. Solo estabas esperando encontrarte a ti mismo. Pero el problema es que la mayoría nunca llega a ese punto. Se quedan atrapados en la búsqueda interminable de aprobación, en la necesidad de pertenecer, en la ilusión de que la felicidad depende de la cantidad de personas a su alrededor. El mundo está diseñado para mantenerte distraído, para hacer creer que el ruido es necesario, que si no hablas, si no compartes, si no te rodeas de gente, entonces algo está mal contigo. Pero, ¿y si es al revés? ¿Qué pasaría si la verdadera claridad solo aparece en el silencio? ¿Qué pasaría si la verdadera fortaleza es aprender a estar solo sin sentir la necesidad de llenar el vacío con distracciones?
¿Qué pasaría si la soledad no fuera el problema, sino la llave que abre la puerta a una vida más auténtica? La mayoría nunca lo descubrirá, porque la mayoría no puede soportar el silencio. La diferencia entre la mayoría y aquellos que realmente dejan una huella en el mundo no es solo la inteligencia, es la capacidad de ignorar el ruido y enfocarse en lo que realmente importa. Enfocarse en construir la mejor versión de sí mismo. Quiero que te quedes con este mensaje. Deja de preocuparte por los juicios ajenos. Deja de sentir la necesidad de encajar en lugares donde nunca perteneciste. No le temas al silencio. Abrázalo. El silencio es donde ocurre la verdadera transformación. Muchas gracias por escuchar.